Buenas tardes. ¿Cómo están, familia, amigos, colegas, todos los que se andan ahí conectando, que andan este sábado por ahí por el Facebook? Reciban un saludo desde acá, desde la 3 veces heroica Matamoros, Tamaulipas. Acá un lugar de la frontera norte de México con Estados Unidos. Y bueno, acá muy cerquita de la playa, ya no sé si es playa Bagdad o playa Costa Azul o algo así. No sé muy bien el nombre de la playa, pero bueno, por acá estamos cerquita de la playa de Matamoros. Y bueno, pues reciban un saludo, un fuerte abrazo desde acá. Y nos estamos conectando otra vez. Nos conectamos un día más para poder platicar un poquito sobre estos temas de importancia, estos temas que nos están trayendo inquietudes, nos traen un poquito de dudas, también algo de incertidumbre por todo lo que hemos estado pasando. Y realmente siempre a lo largo de la vida presentamos circunstancias difíciles, como hemos hablado, duelos, ansiedad, depresión, problemas emocionales, que son los más comunes en estos tiempos difíciles. Pero a lo largo de la vida hemos pasado por ellos y tal vez no les ponemos mucha atención o tal vez los dejamos pasar. Incluso a veces le pasan a nuestros pequeños, a nuestros hijos, y también los vamos dejando pasar hasta que bueno, ya se nos hacen como una bolita de nieve que cada vez es más difícil de resolver. Tenemos, gracias a Dios, existen muchas herramientas para poder ayudar a ir acomodando, digamos, o ir saliendo adelante de estas alteraciones o digamos de estos problemas emocionales. Y aunque ya hablemos de trastornos o hablemos de cosas ya más difíciles o más avanzadas, podemos incluso hablar de enfermedades emocionales o enfermedades mentales. Para todo existe un control, existe la forma de llevar una vida, digamos, productiva, una vida controlada, una vida que sea de beneficio o de bendición, no solamente para nosotros en lo personal, sino para todos los que se encuentran a nuestro alrededor. Entre ellos hablamos de nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, pues la gente que se encuentra a nuestro alrededor en el día a día y que forma parte de esa red, ¿verdad? De esa red de personas, que muchas veces puede ser red de apoyo o incluso puede ser solamente personas que pasan por nuestra vida, pero sí que nosotros podamos ser red de apoyo para alguien que esté a nuestro alrededor, ya por medio del conocimiento que tengamos. Y si es por parte de la experiencia, pues cuánto más. La verdad es que muchas veces pasamos por situaciones de este tipo y pasan y no aprendemos nada, o pasan y no le sacamos algo productivo, no le sacamos jugo a la situación. Y les digo, se oye muy repetitivo eso de que ve el lado positivo y que mira, ve lo bueno de la situación y que mira lo del lado amable, y se oye muy repetitivo, pero es real. Realmente sí debemos buscar el lado positivo, el lado bueno, y cuando nos toque pasar por una situación de este tipo difícil, nosotros tener la experiencia más adelante para poder ayudar a los demás que están a nuestro alrededor. Recordemos que en las familias y en las organizaciones donde nos movemos, que es trabajo, iglesia, amistades, siempre va a haber gente que va para arriba. Hablando, niños van creciendo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, cuando seamos ya más grandes o quienes ya tengan nietos, los nietos, entonces van creciendo, van digamos, evolucionando, y esto hace que nosotros tengamos apertura para poder dar de nuestra experiencia. Yo les comentaba que yo les platico o digamos que les comento a mis pacientes adultos mayores que muchas veces ya se sienten que ya no hacen algo productivo por la sociedad, sienten que ya no están trayendo algo, y luego dicen, es que ya no hago nada, ya no trabajo, ya no ayudo, ya no funciono, ya no. Entonces les digo, realmente todos los años que han vivido, que pueden ser 60, 70, 80, tengo pacientes hasta de 100 años, tengo una paciente de 104 años, entonces todo lo que ellos han vivido por medio de la experiencia, ya haya sido cosas acertadas o cosas equivocadas, hayan sido buenas decisiones o malas decisiones, nos sirve para nosotros que somos nuevas generaciones, nos sirve para nosotros que somos nuevos en esto, que somos relativamente nuevos en esto de la vida y en esto de los problemas emocionales. Entonces es como cuando decimos que ellos son muy, muy buenos para los tés, son muy buenos para algunas recetas con hierbas o algunas recetas así de cosas que
que tal vez ahorita nosotros ya no tanto usamos, porque ya nosotros nos vamos más al medicamento, nos vamos más a lo que dice el médico, a recomendaciones, y incluso nos vamos a recomendaciones de lo que dice el internet, ¿verdad? Hace días un paciente me comentaba que el médico que lo había visto le dio una recomendación, pero él vio en internet que era mejor hacer otra cosa y se puso a hacer otra cosa. Entonces realmente ya tomamos recomendaciones de todo, pero ya no tomamos recomendaciones de nuestros mayores, ya no queremos tomar recomendaciones de nuestros padres o de nuestros abuelos, de nuestros ancianos, de la gente mayor que ya ha pasado por ciertas situaciones que les digo que aunque hayan tomado decisiones equivocadas, tuvieron que haber aprendido de ellas. Por lo tanto, de una u otra forma nos beneficia a los que ya somos más jóvenes. Entonces, hoy vamos a hablar de emociones. Ya en otras ocasiones hemos hablado de inteligencia emocional y quiero hablar un poquito sobre esto de las emociones para ir reforzando, sobre todo porque seguimos en tiempos difíciles. Hablando sobre la pandemia, hablando sobre el COVID, estamos ahorita en repunte. Estamos viendo que está habiendo más pacientes infectados de COVID. Nosotros manejamos pruebas rápidas, consultamos al paciente, inmediatamente se le hace la prueba. A veces es a los 2 minutos que el paciente consulta, se pasa al área de hacer la prueba rápida de COVID y están saliendo muchos pacientes positivos cuando ya había disminuido la cantidad. Estamos hablando que la gente puede tomar la decisión y sabe la manera de cuidarse, pero ha habido muchas aglomeraciones de gente por lo de las elecciones, por lo de los meetings, todo eso. Y no sé qué otras cosas haya habido, si conciertos o cosas de esas. Entonces ha habido aglomeraciones de gente y esto ha hecho que más gente se contagie. Entonces quiero llegar un poquito a su conciencia para que tengan cuidado. Ya sé que muchos de ustedes ya están vacunados, muchos de ustedes ya tienen una vacuna o ya tienen 2 vacunas y eso los hace sentirse un poco fuertes. Pero créanme que yo todavía cuando entro a áreas de COVID me pongo mi overol, me pongo mi cubrebocas N95, me pongo mi careta, uso mi gorro, uso toda la protección y yo ya estoy vacunada. Yo estoy vacunada desde enero, febrero fue mi segunda dosis. Hace meses que estoy vacunada de las 2 dosis y aún así sigo teniendo las medidas preventivas cuando trato con pacientes de COVID. Entonces, yo les sigo haciendo la recomendación, sigan cuidándose, sigan evitando aglomeraciones de gente, usen su cubrebocas porque está repuntando. Realmente no sabemos qué beneficio nos va a traer la vacuna. Creemos en Dios que va a ser el mejor y que vamos a tener muy pocos síntomas si es que nos infectamos, pero realmente no sabemos. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos. Y bueno, haciendo un comercial sobre esto del COVID, haciendo un paréntesis, decía que vamos a hablar de emociones y vamos a hablar qué son las emociones y cuáles son las emociones primarias o básicas. Hay una infinidad de emociones. Yo creo que todos hemos experimentado muchas de ellas, combinación de ellas o simples, pero todos hemos experimentado emociones en algún momento. Incluso si nos pusiéramos a contar en el día cuántas emociones estás experimentando, nos llevaremos una gran lista. Realmente es impresionante cómo es que el ser humano tiene esa capacidad afectiva, esa capacidad de percibir y reaccionar al medio que le rodea. Entonces, cuando hablamos de emociones, hablamos de algo que es muy común, pero que muchas veces es desconocido. Estamos acostumbrados a hablar a los profesionales de la salud y más a los de la salud mental, a hablar de que debemos de trabajar con nuestras emociones. Entonces escuchamos que dice, trabaja con tus emociones, enseñan al niño a trabajar con las emociones. Lo de hoy es la inteligencia emocional. Y entonces, pero nos quedamos así de que, ¿cómo? O sea, sí nos dicen que tenemos que hacerlo y sabemos que tenemos que hacerlo, sabemos que es algo necesario, que nos va a ayudar, nos va a servir, vamos a ser personas más tolerantes, vamos a ser personas más sanas emocionalmente, pero ¿cómo se hace? Entonces, ¿qué son las emociones para empezar? ¿Cómo es que se controlan? Si es que se puede. ¿Realmente puedo yo controlar las emociones? ¿Qué se hace? Entonces vamos a hablar que las emociones para empezar son reacciones. Recordemos que para que haya una reacción tiene que haber una acción. Tiene que haber algo que desate esa reacción. Entonces las emociones son reacciones que tienen que ver con lo físico y que tienen que ver con lo mental. O sea, son reacciones psicofisiológicas que van a representar modos de adaptación. O sea, son las formas de adaptarme. ¿Cómo yo reacciono cuando tengo que adaptarme a algo? Porque si yo estoy en la casa, entonces, acostado sin hacer nada, voy a presentar tal vez aburrimiento. Entonces, como producto de ese aburrimiento, voy a presentar una emoción que puede ser, no sé, algo así como desagrado, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces, si yo voy por la calle y de repente, tranquilamente,
aparece un perro, me ladra, me asusta, voy a presentar la emoción de susto o de miedo. Entonces, las emociones son reacciones que como nos hacen adaptarnos a este medio, también nos ayudan a defendernos y por lo tanto a tener cuidado para que, por ejemplo, si aparece ese perro que me parece peligroso, al yo manifestar esa reacción o esa emoción de miedo o de susto, pues lo que voy a hacer es que voy a huir de eso, ¿verdad? Voy a huir de lo que me puede estar causando ese miedo o ese susto. Entonces, van a representar modos de adaptación a estímulos del individuo que cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o incluso un recuerdo. Entonces va a haber recuerdos que van a causar emociones en ti. Y cuando nosotros estudiamos mente y estudiamos conciencia, hablamos de que cuando nosotros tenemos un recuerdo y nos ponemos a recordar, nos sentamos y empezamos a recordar aquello, es como si lo estuviéramos viviendo. Nuestro cuerpo y nuestra mente lo detecta como si lo estuviéramos viviendo en ese momento. Por lo tanto, tiende a tener reacciones. Si es algo triste, cuando tú te pones a recordarlo vas a llorar, vas a sentir esa tristeza. Pero si es algo alegre, te va a dar risa y sonríes o te carcajeas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que luego te dicen, ¿qué pasa? Y dices, es que me acordé de algo que pasó, no sé. Entonces también los recuerdos van a traernos, desatar esas reacciones o esas emociones. Por eso es que sí es importante el control de las emociones, porque si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por ejemplo el caso de la ira, nos dejamos llevar por la emoción de la ira o el coraje, el enojo, podemos llegar a hacer cosas que pueden dañar a nuestro alrededor, a los que están, o nos puede dañar a nosotros mismos. Entonces, eso va a depender de los estímulos que percibimos del exterior o percibimos de lo que hay a nuestro alrededor. Desde niños nosotros hemos escuchado, y no me van a dejar mentir, que los varones no deben mostrar sus emociones y que dicen, los niños no lloran y ella llora porque es niña, y si un niño llora le dicen, llora como niña. Entonces, nosotros mismos bloqueamos ese desarrollo de emociones, bloqueamos esa identificación de emociones y por lo tanto el control. Cuando nosotros le decimos a un niño varón que no puede llorar porque eso es de niña, entonces él va a bloquear la emoción de la tristeza, la va a bloquear y no va a saber cuándo la siente, va a pensar que es malo sentirla y por lo tanto va a empezar a guardar sentimientos, va a empezar a guardar emociones, va a empezar a tener frustraciones por aquello que no se dejó vivir. Entonces, nosotros debemos de entender que esto de las emociones a todos nos pasa. Y nadie de nosotros, nadie, incluso los más grandes estudiosos de salud mental, psicólogos, psiquiatras, médicos, con maestrías, doctorados, nadie puede decir que ya tiene control absoluto de sus emociones. Porque como son reacciones espontáneas a un estímulo, pues muchas veces se nos salen de las manos. Entonces, lo que sí, la manifestación va a ser dada, pero sí debemos aprender a limitarla, a que no vaya más allá donde pueda ya traer algún efecto adverso a alguien. Entonces, les decía, algunas culturas, de hecho aquí nosotros los mexicanos, no sé ahorita, ¿verdad? Yo nada más tengo una niña, no sé los que tengan niños y niñas, si practicaban eso de que los niños no lloran, y no llores, no te quejes porque pareces niña o cosas así. Entonces, en cierta parte hemos hecho que los hombres se hagan más duros a esto de expresar las emociones, ¿sí? No se les ha dado tanta apertura de decir lo que sienten, de ser vulnerables, de ser tal vez tiernos o en caso ser sensibles, porque pues se ha dicho que los hombres no lloran, ¿verdad? Y es una total equivocación. Le digo, la cultura nos ha enseñado eso y realmente ha traído consecuencias a nuestras generaciones. La emoción es un estado afectivo. Todo lo afectivo tiene que ver con lo que se siente, emociones y sentimientos, aquellos apeos. Entonces es un estado afectivo que experimentamos como una reacción que no se puede tocar y tampoco se puede medir. No es como que yo hoy sienta alegría y puedo medirla. Estoy muy alegre, estoy menos alegre que ayer, estoy poco alegre, pero no podemos medir. Es algo muy subjetivo, muy relativo. Va a venir acompañado también de cambios, les decía, físicos. Entonces es normal, porque muchos preguntan, pero ok, si estoy triste, ¿es normal que sienta palpitaciones? Si estoy triste, ¿es normal que sienta dolor de cabeza? Si estoy triste, ¿es normal que sienta como que me aprietan el pecho?
Entonces, todas esas sensaciones es normales. Yo siempre les recomiendo, cuando no están cercanos a mí, por ejemplo, si no son mis pacientes, les recomiendo que visiten a un médico para que pueda descartar que hay algún otro problema, pues cardíaco, tal vez pulmonar. Pero en caso de mis pacientes que yo los puedo valorar en todos los aspectos, cuando vienen a mí y me dicen, es que siento algo aquí en el pecho como que me aprieta, siento algo así como que me ahoga. Entonces ya tratamos de hacer valoración que no sea algún problema cardíaco, valorar que no sea algo de la circulación, algún reflujo gastroesofágico, gastritis o algo, que no sea algo que venga de alguna enfermedad física, sino que esté reflejando tal vez el estrés o la ansiedad que está presentando el paciente, y lo hay bastante. Hace unos días, yo creo que a 2 días, llega una paciente a la consulta y me dice, doctora, ya me siento bien, yo la veo mes con mes, ella es mi paciente mensual por algunas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, y la verdad es que la mayoría de mis pacientes platican mucho conmigo, porque ustedes saben que yo soy muy platicadora, platican mucho conmigo, y ella me ha comentado de hace muchos años cuida unos niños, cuida 3 niños, entonces son como sus hijos, de hecho ya casi viven con ella. Entonces me platicaba el mes pasado que había tenido muchos dolores de cabeza, estaba teniendo mucho estrés, estaba teniendo como que muy agobiada, se sentía muy del pecho. Entonces ya la reviso y le digo, bueno, todo esto sí es ansiedad, sí es estrés, ¿qué está pasando? Ya me platicó ciertas cosas, pero nada que no se pudiera resolver, ¿verdad? Problemas familiares, digamos. Entonces, ahora que viene hace 2 días me dice, doctora, ya me siento bien, salí de aquí y me sentí bien. O sea, no necesita ni medicamento. Entonces le digo, usted lo que quería era venir a platicar conmigo, ¿verdad? Entonces dice, la verdad que sí, nada más platicamos estas situaciones y me sentí bien. Entonces muchas veces lo que necesitamos nosotros para liberar esas emociones es hablarlas. A veces no necesitamos ni siquiera que la otra persona nos diga algo, solamente ser escuchados, que alguien escuche, nos entienda y no nos juzgue. Muchas veces no pedimos el consejo, solamente queremos que nos escuchen para poder liberar esa emoción, ya sea de coraje, ya sea de incertidumbre, ya sea de miedo, ya sea de alegría. Y entonces, por eso es que a veces somos muy dados de ponerlos en el internet, en el Facebook. Y entonces decimos, no se resuelve nada porque yo lo pongo aquí, pero ya me siento más ligero. Ya me liberé. No he resuelto nada, pero ya me liberé. Entonces, en cierta forma es un ejercicio de liberación de emociones. Entonces les decía que estas reacciones emocionales vienen acompañadas de cambios en el cuerpo y también puede ser en las hormonas. ¿Cómo es esto de las hormonas? ¿Qué tiene que ver las hormonas con las emociones? Bueno, podemos presentar entonces, por ejemplo, más en el caso de las mujeres que tienen demasiado estrés, tienen demasiada ansiedad, demasiada presión, que empiezan a tener cambios en las hormonas femeninas. Entonces como que se les retrasa la menstruación, como que tienen bloqueos hormonales. Entonces es verdad que va a traer más allá de lo que se piensa es una simple emoción de un momento. Una emoción de un momento, si no es totalmente controlada, no se canaliza la reacción y no se lleva, digamos, adecuada podemos decir el camino de la emoción, porque no nada más es de un momento me emociono y ya. No, eso va, y a veces se queda en la cabeza y a veces nos vamos a dormir con ese pendiente. Entonces, si no se lleva un desenlace adecuado o un seguimiento adecuado de la emoción, entonces puede traer más consecuencias, que ya son un poquito más crónicas o que ya van a traer algún otro resultado que tal vez no va a ser tan bueno para la persona. Entonces, es importante que nosotros vayamos teniendo experiencia. Cuando hablamos de emociones, tenemos que pensar también que es algo innato, es algo que traemos de nacimiento. Es algo que puede ser aprendido, pero que vamos a traer esa reacción de nacimiento, vamos a reaccionar a ciertas cosas a nuestro alrededor. También tiene que ver con la experiencia, porque nosotros, la primera vez que nos enojamos en la vida, cuando nacimos y fuimos bebés, que tuvimos el primer enojo, de ahí vino experiencia. Entonces de ahí es que ya aprendimos cómo reaccionar, y luego si nuestros papás siguieron lo que nosotros queríamos, pues lo volvemos a hacer porque sabemos que trae un resultado. Pero si nuestros papás nos aplican los refuerzos o los reforzamientos negativos, a lo mejor algún castigo, o a lo mejor no vas a ver televisión o algo, entonces aprendemos que esa emoción o eso desatado no era tan bueno y dejamos de hacerlo, que es como se maneja a los niños, cómo se educa a los niños. Entonces tiene que ver con la experiencia, las emociones tienen que ver también
con la experiencia. Va a involucrar un conjunto de pensamientos, tiene que ver también con el pensamiento, porque definitivamente que aunque puede ser una reacción espontánea, a la siguiente vez que a mí me pase, ya tengo yo que saber cómo reaccionar. Un ejemplo, cuando empezaba yo a manejar, normalmente soy muy concentrada para conducir, para otras cosas no tanto, soy bastante distraída, pero para conducir trato de ser lo más controlada posible, lo más concentrada. Entonces, yo recuerdo que yo venía manejando y si yo veía o yo venía viendo los carros del lado y si yo veía que uno se acercaba mucho, entonces yo brincaba, tenía como que ese susto, ese sobresalto. Entonces, me tocó controlarlo. Era una emoción espontánea de ver que un carro se acercaba y el carro, claro que iba a ser un alto. Claro que iba a ser su alto. Pero yo tenía esas emociones muy así a flor de piel. Entonces tuve que empezar a manejar ese control. Porque dije, no, pues toda la vida voy a manejar y toda la vida voy a estar brincando si veo que alguien se acerca al carro. O así como cuando vas manejando y va una persona que va a cruzar y se acerca mucho a tu carro. Y entonces yo les empezaba a tener así como que miedo de todo eso. Entonces eso es control de emociones, ¿verdad? Entonces algunas son más fáciles, algunas más difíciles de controlar. Entonces es un conjunto de pensamiento, digo, tiene que ver con el pensamiento, con las actitudes y las creencias sobre el mundo. Entonces, tiene que ver con lo que se nos ha enseñado. Si te enseñaron a tenerle miedo a los perros, a donde quiera que vayas le vas a tener miedo a los perros. Cada perro que tú veas, incluso si el perro no te está haciendo nada, no se te acerca en nada, tú le vas a tener miedo, porque es parte de lo que se te enseñó. Pero si a ti te enseñaron a no tenerle miedo a los perros, a ninguno en absoluto, vas a correr también un riesgo, porque a lo mejor va a haber un perro que sí te vaya a morder y tú no le tengas cuidado, no le tengas precaución. Entonces, pues, vienen los accidentes. Entonces, sí, digamos que es difícil, no es complicado, sí es un trabajo de todos los días, realmente. Entonces, indica estados internos, personales, motivaciones, deseos, necesidades o incluso objetivos. Si tú tienes un objetivo de llegar a cierta meta en tu vida, si ves que hay cosas que se están atravesando en tu plan de vida, pues obviamente vas a empezar a tener reacciones emocionales y te vas a empezar a enojar y después te vas a empezar a tener ira y después vas a tener frustración y entonces empieza a haber una serie de crecimiento de emociones que debimos de haber parado desde que hubo enojo, ¿verdad? Desde que hubo enojo tal vez sí, tú tenías un plan de vida y pasó esto, pero bueno, vamos a recapitular y vamos a ver de dónde echamos mano nuevas herramientas para volver a agarrar el camino. Entonces, que eso es mucho de lo que se hace en la terapia. Para los que preguntan, ¿pero qué es la terapia? ¿Qué es la terapia? ¿Qué hacen los terapeutas? ¿Qué hacen los psicoterapeutas? ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Qué hacen las terapias psicológicas? Eso es lo que hacen. Nos enseñan a ir sobrepasando esos episodios que nos causan más allá de las reacciones normales, que nos provocan reacciones que no solamente están exageradas, sino que van a prevalecer, que no tienen un tope o que no tienen un límite o que no tienen un control, sino que prevalecen y aumentan y crecen y traen a otras más y así, ¿verdad? Es como si tuviéramos una plaga. A propósito de por hoy, una plaga de pulgas ahí que no quiero decir dónde, pero entonces todo empieza con una, con dos, con tres. Y entonces ya se llega aquí así como que todo. Es lo mismo con las emociones. Si nosotros no controlamos desde que es una, dos o tres, entonces vamos a tener una serie de revoltura emocional que después ya no vamos a ver ni qué sentimos. Y han escuchado personas que dicen, es que la verdad no sé ni qué siento. La verdad es que no sé ni qué estoy pensando. No sé ni por qué reacciono así. No sé qué es lo que pasa, que no puedo hacer las cosas bien o diferente o no puedo hacer lo que planeo. Bueno, es parte de todo ese alteración emocional. Entonces eso es lo que se hace en la terapia. Eso es lo que se hace en la psicoterapia. Acomodar ahí de lo que viene desde tal vez niñez, de lo que viene de adolescencia, de adultez o de incluso miedos al futuro. Todo eso se controla. No es que no exista, pues va a existir. Eso va a depender de la personalidad de cada quien. Pero se controla y no afecta al resto de tu vida o al resto de lo que hay a tu alrededor. Vamos a hablar entonces que las emociones básicas, hablando del primer nivel, porque hay niveles más arriba. Las básicas, vamos hablando de alegría, tristeza, ira o enojo, asco, sorpresa y miedo. Esas son las
las básicas, digamos que ahí empieza todo. Ya después va a haber derivados, por ejemplo, de la alegría, pues puede venir la felicidad, puede venir el orgullo, puede venir la satisfacción, el placer, ya pueden venir cosas más arriba. Pero la básica es la alegría, lo normal, lo que siente uno de alegría. En el caso de la tristeza, pues lo que es normal, una tristeza. Después puede venir una desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia, cosas que van creciendo, que una tristeza que tal vez pudo haber sido una tristeza normal que ahí se controlara, se convirtió o se le agregaron más grados de emociones que ahora hicieron que se hiciera un poquito más grande y que pueda llegar a tener consecuencias, ¿verdad? Que a lo mejor una tristeza normal o sencilla no hubiera traído esas consecuencias a la persona. Entonces vamos a tratar de describir así rapidito cada una de las emociones para que nosotros también tengamos una vista general de cada una de las emociones, que podamos identificarle nosotros y que podamos también saber cómo ponerle un alto, ¿verdad? No es que decir, ya no quiero estar triste y me paro y ya no estoy más triste. No, saber encaminar esa tristeza, ¿sí? Saber salir de la tristeza. Si tengo mucho miedo, pues no encerrarme por el miedo, sino saber también cómo vencer el miedo. Y en los casos ya más avanzados, o podemos decir, ya son graves, entonces sí buscar ayuda, porque no todo lo vamos a poder hacer nosotros. Digo, yo siempre a mis pacientes les pregunto, ¿puedes o te ayudo? Y muchos dicen, déjeme intentarlo, a ver si puedo solo. Y muchos regresan y dicen, sí pude. Y muchos regresan y dicen, no pude, necesito ayuda. Entonces, tenemos que pedir ayuda en esto que es salud, porque debemos entender que esto es salud mental. Es como la salud física. Es como cuando se te sube el azúcar, como cuando se te sube la presión. Lo tienes que controlar, porque si no se hace algo crónico que va a traer problemas más adelante y va a traer también secuelas. Y que pues incluso puede traer hasta enfermedades graves, cama, o puede traer muerte. Entonces es salud emocional, es salud mental. Debemos nosotros darle la misma importancia que la salud física. Vamos hablando entonces de emociones. Y vamos a empezar por la primera emoción, que es la más desagradable de las 6. ¿Cuál quien crees? Acuérdense que ya les dije cuáles son las 6. Alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo. La más desagradable de las 6, que es una función protectora. ¿Por qué una función protectora? A ver, porque cuando yo tengo enfrente de mí algo que me causa esta emoción, me va a hacer que yo lo rechace o que yo me vaya de ahí. Definitivamente, va a ser muy difícil que te quedes ahí, porque te puede causar aquellas reacciones fisiológicas. Entonces vamos a hablar del asco. El asco es la más desagradable. Entonces, suponiendo que yo tengo aquí mi botella de, no sé, una bebida, y la abro y la huelo y entonces me va a dar asco, definitivamente me la tengo que dejar a un lado e irme, o tirarla, o alejarla de mí, porque si no, puede desencadenar en mí el reflejo del vómito. Entonces, el vómito no es una reacción emocional ni es una reacción mental, es una reacción fisiológica que es resultado de una emoción llamada asco. Entonces, para aquellos que somos asquerosos, nada más, algo nos da un poquito de asco y ya estamos vomitando. Yo soy de esas que, a pesar de que estudié medicina y tengo años en la medicina, todavía hay muchas cosas que me dan asco y todavía hay muchas cosas que me estoy vomitando. Entonces, hay cosas que luego le digo a mi esposo, límpialo tú, porque si voy y lo limpio yo, no solamente vas a tener que limpiar eso, sino que también vas a tener que limpiar mi vómito, porque me voy a vomitar. Entonces, nosotros tenemos reacciones físicas por esas reacciones emocionales. Entonces, hablando de la primera, que es la reacción la emoción más desagradable de estas 6, es la del asco. Es protectora, les decía, porque gracias a eso yo no ingiero esa bebida que tal vez huele feo y por lo tanto pues me produce rechazo, me protege de tomarme lo que me pueda causar algún daño. Y esta dice entonces, cuidado, no te acerques, eso huele feo. O cuidado, no te vuelvas a acercar si ya te acercaste. O si algo huele feo en la casa, dices, huele feo algo, y entonces esa función protectora te dice, hay que buscarlo para sacarlo, hay que buscarlo para ver qué es.
Si vas por la calle, hazte para acá porque por allá huele feo, o cosas así, ¿verdad? Entonces una función que es una emoción que va a traer una función protectora. Esa es la del asco. Aunque nos parezca desagradable y decíamos que es la peor de todas, pero nos va a traer una protección y es bastante buena. Imagínense si no tuviéramos la emoción del asco. Imagínense qué cosas no haríamos si no tuviéramos asco, si no tuviéramos ese reflejo o esa reacción del asco, ¿verdad? Y hubiéramos comido, ingerido cosas o no sé, ¿verdad? Cosas tremendas. Muy bien, vamos a hablar de la segunda emoción básica, que es la del miedo. Cuando hablamos de miedo, hablamos de la emoción del peligro, la emoción de la amenaza. Cuando a ti algo te da miedo, es porque sientes peligro o sientes amenaza. Te sientes en riesgo, por lo tanto, manifiestas ese miedo. Esta emoción es la que más presión interna produce. Te va a causar una reacción tremenda. Vas a sentir algo interno muy presionado. Es la que más presión produce de las 6. ¿Ok? Hablábamos que la del asco es la que es la más desagradable. El miedo es la que más presión te produce. Y la que orgánicamente, o sea, fisiológicamente nuestro cuerpo es la que menos podemos aguantar. Entonces nosotros podemos desatar una emoción de miedo por alguna cosa que nos esté pasando, que hayamos visto, que nos hayan dicho, pero poco tiempo la vamos a aguantar. Definitivamente en algún momento vamos a tener que buscar ayuda o nos vamos a recluir en nuestras casas o ya no vamos a querer salir o no vamos a querer hablar con nadie. Va a haber algo que va a identificar que nosotros estamos teniendo esa emoción del miedo. Entonces también es una emoción protectora porque te va a proteger de aquello que te pueda causar algún daño. Ejemplo, lo del perro. Les decía, veo un perro muy grande, voy caminando por la calle, veo un perro muy grande y entonces yo digo, ese perro se ve como que no me da confianza, mejor me voy por la otra banqueta o mejor me cruzo la calle o mejor me voy por otra calle. Entonces te va a traer protección al igual que el asco para ciertos problemas. Igual, dices tú, ya es tarde y tengo que ir a la tienda, pero la calle se ve como un poco peligrosa, me da un poco de miedo, mejor ya no voy. O mejor mando a alguien, o mejor que alguien me acompañe, o no sé. Entonces va a tener esa función protectora, a pesar de que produce una presión muy interna, pero es para dar ese beneficio, dar el beneficio de que podamos nosotros tener esa defensa y ese cuidado. Hablamos ahora entonces de la emoción tristeza y vamos por la tercera. La tercera es la tristeza. Esta es la emoción de la pena, de la pérdida, del dolor, del daño. Es la que duele, la que sientes que te duele, que te llega, que te está algo no te deja, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que es intensa también, la tristeza es intensa, no es la más intensa. Recordemos que la más intensa es el miedo. Aún así, la tristeza nos va a traer, lo que les decía, esa sensación de pena, de dolor, de ausencia, de que algo te falta, de que algo has perdido, algo se ha ido. Nos va a causar un dolor. Esa ya la tenemos, creo, todos bien conocidos. Hemos presentado tristeza desde que somos pequeños, ¿verdad? Yo estaba recordando ahora que estaba mirando los recuerdos del Facebook, estaba viendo que hace un año que murió Maya, la perrita. Entonces Karime decía así de repente que estaba triste porque extrañaba a Maya. Karime pues en ese entonces tenía 4 años. Entonces ya desde muy pequeños nosotros experimentamos la tristeza, aún a veces sin saberla decir, sin saberla expresar. Entonces experimentamos ya la tristeza desde muy pequeños. Esa es la tercera emoción. Vamos a hablar ahora de la cuarta, que es la sorpresa. Es la emoción neutra y breve. Es tranquila, es digamos que momentánea, es así de sencilla. Es la emoción del sobresalto. Y entonces de repente algo como la de sorpresa, feliz cumpleaños, y ajá, te sobresaltas, pero vuelves a volver en ti, ¿verdad? Y no causa más allá. Entonces es la emoción del sobresalto. Normalmente no tiene como que algo bueno o algo malo, es más neutra. Porque si una sorpresa te trae tristeza, entonces de la sorpresa pasaste a la tristeza.
o si una sorpresa te trae felicidad, de la tristeza pasaste a la felicidad. O sea, aunaste otra emoción, pero en sí la sorpresa es neutra, es neutral, no tiene así como que la cara buena y la mala, es el simple sobresalto, por eso es muy breve. Aparece cuando sucede algo que no esperamos, algo que no estaba en planes, que no estaba en así como que en el día pensado y de repente sucede y nos da la sorpresa. Puede ser, les decía, la precursora de otras emociones, como esa. Puede ser precursora tanto de la tristeza, como de la alegría, como del miedo, como del asco, porque pueden darnos una sorpresa y después darnos miedo, ¿verdad? ¿De qué? Pues a lo mejor llegas a tu casa y dices, ojalá nadie nos pase, Dios no quiere, y es un ejemplo, pero decimos, llegas a tu casa y abres la puerta y ves una sombra de alguien y te da el susto, pero después inmediatamente te da miedo. Entonces, la sorpresa va a ser antes o primero que otras emociones, ¿sí? Que pueden ser más potentes o que pueden ser más fuertes y que sí ya van a dividirse en buenas o malas, o en que dan bienestar o en que dan malestar. Y la quinta emoción es la alegría. La alegría pues es la padre, es la emoción padre, ¿verdad? La bonita, la agradable, la que te hace sentir cómodo. La alegría es la emoción de la sonrisa y del bienestar. ¿Cuántos no hemos sentido alegría por una u otra cosa? ¿Verdad? Por pequeños detalles hemos podido tener una alegría, ¿verdad? Y nos hace sentir ese bienestar. Eso que a lo mejor no sabemos explicar, pero que es bonito. Es opuesta en muchos, o yo diría en todos los aspectos, a la tristeza. Es lo opuesto. Digamos que está en polos completamente opuestos. La alegría suele ir acompañada de una gran carga de energía. ¿Y qué pasa cuando le dicen, oye, te traje un regalo? Y así, primero la sorpresa. ¿En serio? Y lo abres. A ver acá. Lo abres y dices, no es cierto, es un celular. Y entonces, ya después de la sorpresa viene la alegría. Es un celular. Y ya empiezas a brincar y que bien emocionado. Entonces la alegría va a traer una descarga o una carga de energía. Me han visto muchos que algo les causa una sorpresa agradable con alegría y empiezan a brincar y empiezan a gritar. Entonces la alegría va a traer esa carga de energía. Y en el caso de cuando la emoción trae algo así como de enojo, que dices, es una sorpresa, porque es un regalo, y lo abres y dices, no es un celular, ¿verdad? Y ya, te produce aquella tristeza, pero no produce mucha sobrecarga de energía, ¿verdad? Es más la alegría la que trae energía. Y por último, vamos hablando de la ira. Enfado, coraje, enojo. La ira genera fuerza, definitivamente. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien muy enojado que se vuelve Hulk? Que se vuelve súper fuerte, que no lo puedes detener, quiere pelear y por más que lo agarras y lo jalas te avienta y va a hacer lo que quiere hacer. Entonces, la ira genera fuerza. Fíjense cómo una simple emoción, que puede ser un enojo y ya se pasó y sigo haciendo lo mío, puede provocar tanta fuerza en tu cuerpo, puede traer esa reacción física, fisiológica de fuerza en la persona, o sea, de los músculos, de los huesos, de toda esa energía de ir a hacer aquello que tiene que hacer, que quiere hacer la persona por enojo o por ira. La diferencia entre un estado que se ha producido y otro que nos hubiera gustado. Entonces, quisiste que las cosas salieran bien, querías que las cosas salieran de una forma, pero salieron de otra. Y entonces ya te causó ese enojo, esa ira, ¿verdad? Te causó ese coraje. Ya sabemos que no todo es enojo, alguno es tristeza, pero en el caso de los duelos sabemos que una de las etapas del duelo es la ira. Sí, primero está la negación y luego está la ira. Entonces la persona se enoja y dice, no, ¿por qué negación? Pero luego se enoja demasiado y empieza a pelear con todos esa es la ira. Trae ahí mucha fuerza y mucha carga emocional. La ira es una emoción caracterizada por su capacidad de destrucción. El problema y la diferencia de la ira con el resto de las emociones es que trae capacidad destructiva. Aparte que trae una gran carga de fuerza,
va a tender a la destrucción, ya sea que la persona tienda a autodestruirse. Ustedes han visto o han sabido de la gente que se enoja demasiado y golpea las paredes. Entonces es una ira no controlada, porque está trayendo la carga emocional fuerte, está trayendo la fuerza, la energía y está trayendo la autodestrucción. ¿Sí? Ahora, ¿han visto ustedes personas que se enojan mucho y empiezan a golpear a los demás? Bueno, está trayendo destrucción a los demás, pero al fin y al cabo siguen siendo reacciones destructivas, están destruyendo. La ira provee en algunas formas y bien controlada va a provocar protección y adaptación. ¿Por qué? Porque entonces, si algo que yo hice y no salió como yo quería, me produce algún enojo, bien controlado, la próxima vez lo voy a hacer mejor. La próxima vez buscaré hacerlo de manera adecuada, que ya no me produzca ese malestar de enojo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el control de las emociones, porque si no podemos llegar de una tristeza a tener una depresión y podemos también dañarnos o dañar a alguien, y de una ira o de un coraje podemos llegar a tener actitudes o podemos tener prácticas destructivas para los demás o autodestructivas. Entonces, es importante que conozcamos estas 6 emociones, que sepamos por qué existen, porque podemos decir, pero ¿por qué existen? Porque es parte del equilibrio. Vas a tener una balanza en tu vida que va a tener un equilibrio. Y entonces por eso es que somos emocionales al 100% a lo largo de nuestra vida. Y a veces más y a veces menos. En el caso de las mujeres, las hormonas nos hacen susceptibles a las emociones. Nos hacen un poco más vulnerables a todas estas reacciones emocionales, a percibir de manera más fuerte las reacciones que producen emociones. Yo siempre les he platicado de que cuando estaba embarazada, me acuerdo que mi esposo, no sé si le dije le tocaba o qué era, iba a poner a cocer los frijoles, como lo que le pasó hoy, que los iba a poner a cocer y se le olvidó. Bueno, algo así le pasó en aquel entonces, hace años que estaba yo embarazada, y a él le tocaba poner los frijoles a cocer. Entonces yo bajé, vine, y luego dije, no puso los frijoles. Entonces le dije los frijoles, se me olvidó ponerlos, y entonces yo me puse a llorar. Estaba sumamente sensible por las hormonas del embarazo, que el hecho de que a él se le olvidara poner los frijoles me causó, no sé si tristeza o coraje o qué, pero me puse a llorar. Entonces, las mujeres somos más susceptibles a las emociones dependiendo también de nuestra etapa de vida. También en la premenopausia, menopausia, posmenopausia, también hay más sensibilidad a las emociones. Las reacciones tal vez son un poquito más exageradas y también debemos nosotros que estamos alrededor de personas que estén en esos periodos, ya sea embarazo o sea en esos periodos de baja de hormonas, climaterio le llamamos, o premenopausia y posmenopausia, personas que se encuentran en esas etapas debemos también tener paciencia, no tomarlo personal, y también debemos de tener un poquito de consideración, porque realmente son estados hormonales que van a hacer que la persona reaccione de diferente, que la persona reaccione tal vez más de lo que debe reaccionar, o que exagere, o que no haga, o que no reaccione. Muchas veces que dices, oye, es que le dije algo triste y no, ni reaccionó. Parece que no escuchó. Entonces también a veces hay ese bloqueo. Y es bueno saberlo porque al final somos seres sociables que vivimos en este mundo alrededor de gente que se encuentra en cualquier edad, que se encuentra en cualquier situación. Si hay una persona que está teniendo problemas en su casa, familiares o no sé, y llega al trabajo y tú le cuentas algo, tal vez no te va a reaccionar igual que como tú pensabas, o tal vez va a reaccionar demasiado agresivo, o va a reaccionar demasiado triste. Entonces, eso también, la posición o el estado en el que se encuentra la persona, aunque no sea en ese lugar, aunque sea en otro lugar, en lo oculto, en sus emociones privadas, puede hacer que reaccione afuera de manera también que no sea adecuada. Entonces, por eso es importante conocer emociones y saber que se pueden controlar, saber que tienen un punto en el que debemos de conocerlos y en que debemos también ponerles un alto, o irlos, o tal vez no decir ya no más, sino ir controlando, ir haciendo digamos, ese control, irle ahí moviendo a la emoción, irle bajando un poquito de grado para que poco a poco se vaya controlando. Tal vez no va a ser así como que ya, de la noche a la mañana, pero sí que no crezca. Lo importante es que no crezca, que no se exagere y que no traiga consecuencias. Entonces,
Hablamos ya de las 6 emociones. Vamos a repetirlas: asco, miedo, tristeza, sorpresa, alegría e ira. Las emociones guían la vida de nosotros, porque si yo hoy reacciono de manera inadecuada en una de mis emociones, me enojo demasiado y voy y golpeo gente, o voy y hago un desastre, entonces va a traer consecuencia a mi vida, puedo ir a la cárcel y entonces ya me metí en un problema y luego voy a tener que pagar fianza, y bueno, entonces pueden guiar nuestra vida. Por eso es importante que no nos dominen, sino que nosotros las dominemos. Si yo dejo que mis emociones me dominen, voy a ser 100% obediente a ellas, y entonces voy a hacer todo por impulso, lo que mi emoción me diga en ese momento. Y realmente las emociones no tienen criterio. Las emociones son simples reacciones que deben estar en el dominio completo nuestro. Nosotros debemos de tenerla. Tú eres el enojo, tú eres la tristeza, tú eres el asco, tú eres el miedo, hasta aquí miedo. Ya, y le voy reduciendo. Les platico que cuando estaba en clases presenciales en la universidad, hicimos un taller de inteligencia emocional, y entonces era un taller de inteligencia emocional para niños, y así que inteligencia emocional para niños, wow. Si es para adultos es difícil, para niños, ¿cómo es? Para los niños es un poco más sencillo porque están más abiertos. Gracias a que han tenido menos experiencia, están más cerrados a lo nuevo emocional, ¿verdad? Nosotros ya como adultos, ya grandes, vividos y un poco ya maleados, ya tenemos, desconfiados también, ya tenemos así como que un poquito más de problema para escuchar sobre emociones, ¿verdad? Pero a los niños es más fácil. Y a los niños les hicimos globos, y los globos tenían caritas, y entonces les enseñamos la carita y el niño decía qué emoción era, y por lo tanto era enseñarle a que detectara esas emociones en la cara de los demás, que dijera, bueno, mi compañerito, mira, su cara está triste, o que él mismo se mirara y dijera, hoy estoy triste, o dijera, eso que está pasando me está causando tristeza, me está causando alegría, me está causando coraje, que supiera identificarlo y que supiera decirlo también a los mayores. Pero si nosotros como mayores vienen nuestros hijos y nos dicen que están tristes, que están alegres, que están enojados, que tienen miedo, y nosotros no sabemos identificar sus emociones y no sabemos cómo se manifiestan o cómo controlarlas, entonces pues va a ser igual, ¿verdad? Vamos a dejar a nuestros niños igual. Entonces es importante que sepamos que las emociones se pueden dominar y controlar. Nosotros tenemos ese poder. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios. El izquierdo, que se encarga de lo racional, es el cerebro racional, pensante, el analítico, el que multiplica, el que piensa así lógicamente. Y tenemos el derecho, que es el emocional, el que pinta, el que dibuja, el que crea cosas pues creativas, como su nombre lo dice. Entonces, normalmente nos dedicamos a desarrollar ¿qué hemisferio? ¿Qué hemisferio procuras que tu hijo desarrolle? El analítico, el hemisferio izquierdo, y les enseñamos a multiplicar, a sumar, a leer, les enseñamos de lógica, les enseñamos de analizar, pensar, pero no les enseñamos lo emocional, no les enseñamos de ese lado derecho, que es bien importante. Se dice, los estudiosos de la mente, los estudiosos de la psicología y de la inteligencia, del IQ, del coeficiente intelectual, dicen que aún es más importante el intelecto emocional que el intelecto racional. O sea que el IQ, el tan llamado IQ, que hacemos ahí pruebas de inteligencia y cuánto te salió el IQ y bueno, y todos así, es más importante tener esa inteligencia emocional, porque así podemos llevar una vida inteligente, ¿sí? Y no me van a dejar mentir que han conocido personas que llevan excelentes calificaciones, personas que tienen excelente promedio en la escuela y en todo eso, son personas altamente inteligentes en lo analítico, pero ya luego cuando nos vamos a lo emocional fallan. ¿Por qué? Porque es importante que esté equilibrado. El cerebro tiene el lado izquierdo racional, tiene el lado derecho emocional, y se deben de desarrollar ambos lados. Por eso es que muchos papás son muy dados a llevar a sus hijos a clase de pintura, a clase de música, a clase de ballet, a clase
de cosas o artes que desarrollen ese pensamiento creativo, y ese pensamiento creativo va a tener un componente emocional, les va a abrir más el panorama emocional. Y les digo, ahorita que está el boom y en pleno apogeo la inteligencia emocional, es importante que desarrollen ese sentido emocional, que pareciera que no tiene mucha importancia, pero que al final les digo, ya los estudiosos han comprobado que es más importante el intelecto emocional que el intelecto racional. De nada me sirve que yo en mi escuela tenga excelentes calificaciones si en la vida diaria, si en la vida con mi familia, con mis amigos, compañeros de trabajo, no le hablo a nadie, vivo peleada, me hablan y contesto mal, no sé recibir críticas constructivas, no sé hacer favores, no sé pedir por favor o decir gracias. Entonces, realmente es mucho más importante llevar o crecer ese intelecto emocional. Así que ese es un tip que aprendí en la universidad, en psicología, que nosotros podemos tener un alto IQ, un alto coeficiente intelectual, pero que si nuestra conducta en la vida diaria no es inteligente, de nada sirve el IQ, de nada sirve que saquemos altas calificaciones en el coeficiente intelectual. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pensar antes de actuar, ¿sí? Porque luego lo hacemos al revés, actuamos antes de pensar y ya después pensamos y viene la conciencia y dice, hiciste mal, debiste haber hecho esto, ¿por qué no lo hiciste así? Entonces, debemos primero pensar, acomodar las emociones, y por eso se nos dice que no vayamos al súper con hambre. ¿Por qué? Si vamos al súper con hambre, todo se nos va a antojar y vamos a querer de todo. Si yo tomo decisiones enojada, lo voy a tomar mal, porque todo me va a parecer mal. Si yo tomo decisiones alegre, tomo decisiones cuando estoy muy alegre, entonces me voy a equivocar, porque todo se me va a hacer que es bueno. Voy a sentir que todo está bien, que aunque lo haga mal lo voy a poder arreglar, Entonces, si tomo decisiones con miedo, entonces las voy a tomar mal, porque no voy a ver claramente las opciones, voy a tener miedo de hacerlo. Probablemente no haga lo que tengo que hacer por miedo. Entonces, tenemos que manejar esas emociones, tenerlas en un estado basal, en un estado controlado, y sobre todo pensar que si estamos teniendo una crisis emocional o estamos teniendo alguna emoción desbordada, no tomar ninguna decisión. Esperar a que estemos más tranquilos para poder tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha despedido a otra de los trabajos porque estaba muy enojada? ¿Cuánta gente ha renunciado de sus trabajos porque están muy tristes? ¿Cuánta gente porque está muy alegre, en alguna manía, en alguna muy alegría, va muy rápido en su carro y choca? Entonces es importante que controlemos las emociones porque nos pueden llevar a desastres. La inteligencia emocional dice, número 1, observar tus emociones, identifícalas y etiquétalas. Es importante saber que yo cuando me enojo reacciono así. Yo cuando me enojo no hablo. Es un ejemplo, porque yo cuando me enojo sí hablo, ¿verdad? Es un ejemplo. Yo cuando me enojo hablo mucho. Yo cuando me enojo lloro. Yo cuando me enojo me da náusea. Yo cuando me enojo, tenemos que saber identificar las emociones en nosotros. No va a ser igual. No va a ser igual. Yo cuando me enojo hablo mucho. Y cuando no me enojo también hablo mucho. Pero bueno, entonces, cuando me enojo me da náusea, quiero vomitar, ¿verdad? Tengo que saber cómo reacciono yo cuando estoy en las diferentes emociones. Tal vez yo cuando estoy alegre, sonrío demasiado, y otros cuando están alegres, que les dan una alegría, pues lloran, y otros cuando les dan una alegría, gritan. Entonces debemos de identificar cómo nosotros reaccionamos a cada una de las emociones. Esa es chamba nuestra, de cada uno de nosotros. Observa tus emociones, identifícalas y etiquétalas. Sé qué es lo que te produce cada emoción. Por ejemplo, decir, cuando yo empiezo a sentir algo aquí es porque tengo miedo. Saber cada quien. No va a ser igual. Incluso nosotros los médicos nos confundimos entre pacientes porque cada uno manifiesta de diferente forma. Eso lo debemos de saber cada uno en lo personal. 2, ir regulando las emociones. Tú decides cómo responder.
Si alguien te causó un enojo, una ira, un coraje, tú decides cómo responder, nadie más. Tú decides si te quedas callado, tú decides si contestas, cómo vas a contestar, tú decides si te vas, si te quedas, tú decides. Es tu decisión. Y lo que siempre les cuento, lo que siempre les recomiendo, respira y cuenta hasta 5. Lo digo siempre en broma, cuenta hasta 100, a 200. Estaba viendo en la mañana una película con Javier y era una película sobre algo así de 2 personas con trastornos psiquiátricos. De hecho, estaban en consulta con la psiquiatra y uno de ellos era un muchacho y venía en el transporte público y pasaba algo y empezaba 1, 2, 3, 4 y empezaba a contar. Entonces ya pasaba el 5 y ya. Y luego venía por allá y se le caían las cosas y empezaba 1, 2, 3 mientras las levantaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? Que él sabía que tenía exageradas reacciones. Para no exagerarlas y controlarlas, lo que hacía era contar. Contaba hasta 5 en voz alta. Entonces, se me tiró el agua y me enojé. Empiezo a secar 1, 2, 3, 4, 5. Ya cuando terminé de contar, eso ya se solucionó, ya se arregló. Ya respiré y estoy más tranquila. Es un ejercicio que funciona 100%. Cuenten hasta 5, hasta 10, hasta lo que necesiten. Para no perder el control. Eso nos va a ayudar a no perder el control. Que nuestros pensamientos y emociones estén comunicados, ¿verdad? Que cuando empecemos a sentir la emoción, pensemos también, no solamente actuemos. Entonces, esos son los dos puntitos que bastante nos van a ayudar, bastante. Son súper cortitos, los vuelvo a repetir. Primero, observa tus emociones, obsérvate, puedes observarte en el espejo. Identifica lo que estás sintiendo y etiquétalo. Estoy sintiendo coraje y me siento así, así y así. Y yo así siento el coraje y así. Y después les digo, ir regulando las emociones. Eso va a ser decisión de nosotros cómo responder. Y les digo, antes de responder ante una emoción o una acción, es respirar y contar hasta 5 mientras hacemos la respiración, ¿verdad? 1, inhalamos y exhalamos. Y vamos contando. Y eso nos va a oxigenar un poquito el cerebro y vamos a tener más tranquilidad, más calma y no vamos a perder el control. Entonces, eso, la inteligencia emocional nos ayuda a tener mejor habilidades sociales, porque entonces nadie va a querer estar con nosotros si cada que nos enojamos golpeamos o aventamos cosas. Nadie va a querer estar con nosotros si cada que estamos contentos aventamos cosas o gritamos. O sea, vamos a tener mejores relaciones sociales. Vamos a desarrollar empatía, sabiendo que como nosotros podemos sentir tristeza o enojo, también los demás lo pueden sentir y también los demás pueden tener esas pérdidas de control. Somos más persistentes, porque entonces entendemos que aunque algo nos salga mal, no es para parar, es para brincar el obstáculo y seguir. Y nos automotivamos. Nosotros mismos pasamos, contamos hasta 5, respiramos profundo, seguimos adelante. Y nosotros mismos, ¿sabes qué, Daniela? Se cayó el agua, levántale y síguele, no pasa nada. Ve y agarra otra, no pasa nada. Y esto nos lleva a ser positivos. Nos lleva a ser positivos. Son ejercicios que debemos manejar diariamente. Les digo, nadie de nosotros podemos decir que manejamos nuestras emociones al 100%. Nadie. Por muchas terapias que hayamos tenido, por muchos cursos a los que hayamos ido, por muchos estudios que tengamos, nadie podemos decir que tenemos las emociones totalmente controladas. Es un trabajo diario, es un trabajo del día a día. Es un trabajo del nuevo lugar de trabajo en el que vas a estar, de un nuevo miembro de la familia, de una nueva situación de problemas, de la iglesia. O sea, siempre va a haber situaciones, siempre, porque este mundo así es. Este mundo así es cambiante. La familia es cambiante, la iglesia es cambiante, el trabajo es cambiante. Porque si no fuera cambiante, pues sería bastante aburrido, ¿verdad? Sería bastante difícil estar en lo mismo. Estaríamos así como robots y no sabríamos ni qué. Voy a mandar los saludos, a ver, ¿quiénes están ahí conectados? Vayan dejándome ahí un mensajito a los que estén conectados. Dice, pues aquí veo la hermana Silvia de la Garza, un saludo a nuestra hermana Silvia desde allá, desde Bronzeville. Hace mucho que ya no la vemos, Pero bueno, un saludo para la hermana hasta allá, hasta el otro lado. A ver cuándo nos dejan cruzar.
Luz María Altamirano, una de mis pacientes de ahí de la clínica, un saludo. De mis pacientes mensuales, que ya bastante me conocen, ¿verdad? Que soy bastante estricta y no sé qué más soy ahí regañona, dicen por ahí las personas. Entonces, un saludo para mis pacientes que por ahí se hayan conectado. Un saludo para mi cuñada Ami, hasta allá, hasta Reynosa, Tamaulipas. Un saludo, un beso, un abrazo para Eldon, para todos, la familia, para mis sobrinos, para todos hasta allá. Lorelei hasta Victoria, Tamaulipas, dice, uy, esos WhatsApp. Bueno, pues ahí, esos WhatsApp y esas pláticas y eso de todo. Un beso para Lorelei hasta allá. Y también pues no he podido verla, pero bueno, Dios nos permite en algún momento poder vernos, poder reunirnos. Vamos más avanzados, ya hay más gente vacunada. Entonces eso es bastante bueno, tenemos ahí muy buenas noticias. Y una buena noticia también es que aquí en la frontera van a vacunar a la gente joven, van a vacunar gente de 18 a 39 años, no me acuerdo. No recuerdo, pero es gente joven. Entonces eso va a hacer que también ya disminuyan los casos en gente joven, porque también la gente joven se está complicando. Entonces, buenas noticias, pero vamos a seguirnos cuidando. Un saludo para mi mami, Juliana Serrano Loera, hasta Tampico. Un beso a mi mami. Oscar y Anita Rangel, hasta allá está Nuevo León. Vamos a ver, ¿a quién más? Irma Sánchez Aguilar, un saludo Irma, hasta Tampico, Tamaulipas. Vamos a ver, la hermana Irma Cantú, también de aquí de Bronzeville, ¿verdad? Me parece de Bronzeville o de San Benito. No sé, pero un saludo hasta allá, hermana, hasta donde usted se encuentre, en su casita, donde quiera que usted ande, un saludo para usted. Bendiciones para usted y su familia. Para aquí, Vero Barbosa dice, gracias por tus pláticas, siempre puntuales en los temas de hoy en día. Dice, debido a la pandemia nos afectan anímica y físicamente. Bendiciones también para tu familia, para tus niños, para tu esposo, tu hermana, para tus papás, para todos allá. Un saludote y un abrazo. Aquí, saludos, dice, saludos cuñada doctora, saludos a mi cuñada, a mi cuñada también, Estelma, allá está Reynosa también, que va a estar trabajando, pero como quiero un saludote para allá, a ver si la semana que entra nos podemos ver, si Dios quiere. Y besos también a mi mami, todos los que se andan conectando por ahí, veo varios conectados, pero no sé quiénes son, no me aparece quiénes son, pónganme por ahí un mensajito o algo, y vamos a seguir hablando de un poquito sobre eso de las emociones la semana que entra, porque es muy importante, les digo, es muy bonito esto de las emociones, bastante bonito, es algo que a mí me gusta mucho, pero les confieso que es bastante difícil, sobre todo cuando uno quiere empezar a tratarlo en uno mismo, uno controlar esas emociones en uno, trabajar las emociones en uno, porque al final cuando tú quieres ayudar a los demás tienes que estar bien primero. Entonces estoy en ese proceso, estoy en el proceso de mejorar todo eso, porque ya casi estoy a nada de graduar de psicología y la verdad es que sí es uno de mis propósitos en esta vida. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es poder ayudar a los demás por medio de la terapia. Me encanta ese punto y esa combinación de la medicina con lo espiritual, lo que tiene que ver con Dios, y con la psicología, que es lo que tiene que ver con la mente. O sea, cómo esas tres cosas se pueden acomodar perfectamente y buscando todo lo bueno, lo que acomoda lo que Dios quiere para nosotros y así podernos ayudar. Realmente, les digo yo siempre, la psicología no es mala, es como todo, es como la medicina, es como las demás ciencias. La psicología no es mala, simplemente de la psicología se deben buscar las herramientas que nos sirven y que nos funcionan. Y tenemos, grandemente, altamente comprobado que podemos nosotros tomar algunas herramientas que nos puedan ayudar hasta el aprendizaje de nuestros hijos, el aprendizaje dentro de las iglesias, el crecimiento de nosotros en lo emocional, en lo espiritual. Entonces sí hay muchas cosas que podemos nosotros usar para evaluar a nuestros niños, por ejemplo en las edades, la maduración, los tipos, los pensamientos en el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento mental de los niños, detectar algunos trastornos. Y bueno, es muy amplio esto, les digo, pero sí planeo orientarme más hacia la clínica, que tiene que ver más con la terapia, y espero poder ser de ayuda para muchos, ¿verdad? Espero que Dios me permita ser de ayuda y así poder ir creciendo como sociedad, como familia, como iglesias, ir creciendo y también que ustedes puedan tener esas herramientas que tal vez no las puedan manejar de forma profesional,
pero sí que las tengan ahí en la mano para aquellos que tenemos niños pequeños, que tenemos papás ya adultos, que tenemos tal vez abuelitos, o que tenemos personas en el trabajo o en la familia que tienen algún problema emocional, que podamos nosotros ayudar, ¿verdad? Que podamos ser de ayuda, aunque sea en el acompañamiento y como una red de apoyo, de estar ahí de forma empática cuando la gente lo necesite. Y bueno, pues entonces, un saludo para todos los que están por ahí conectados, los que se han conectado y los que se van a conectar más tarde y van a ver la plática. Si ustedes consideran que alguien necesita algún apoyo de este tipo, compartan el video para que puedan también ellos conocer un poquito de esto que es muy amplio, pero que así trato de hacerlo de manera sencilla para que podamos todos entenderlo y todos podamos seguir creciendo en este aspecto y podamos seguirnos educando en todo esto, ¿verdad? Que nunca es malo seguir aprendiendo, nunca es malo seguir creciendo y poder llevar un poquito de ayuda a los demás. Entonces, vamos a irnos despidiendo.